Hoy en Abogadas al Rescate vamos a hablaros de las empresas de recobro y cómo podemos defender nuestros derechos cuando nos llegue una reclamación de una de estas empresas. Así que vamos a empezar por explicar quiénes son y cómo funcionan. Cuando hablamos de este tipo de empresas, hablamos de que tenemos una deuda. Normalmente vamos a tener una deuda con una de las empresas con las que solemos trabajar, bien sea por suministro eléctrico, la compañía telefónica, muy habitual también en caso de préstamos. Hemos dejado a deber una cantidad y hay una empresa que se está encargando de gestionar contra nosotros esa reclamación. ¿Y cómo funcionan, Elena? ¿Por qué nos llama esa empresa de recobro? Pues pueden darse dos circunstancias diferentes. Puede ocurrir que actúen como intermediaria entre la empresa acreedora y el deudor a cambio de un porcentaje cuando gestionan ese cobro y lo consiguen, o bien pueden comprar un lote de deudas a una empresa y ellos son los que entonces se convierten en acreedores y nos reclaman ese importe. Sí, y el funcionamiento, el modus operandi es muy cansino. Yo creo que algunos de vosotros es posible que os hayáis visto expuestos a este tipo de conductas. Empiezan a enviarnos correos electrónicos, llamadas de teléfono constantes, muy frecuentes, en diferentes horarios, con diferentes números de teléfono para que no podamos bloquearles. Si no les atendemos, esto va en aumento cada vez más, puede empezar a haber algún tipo de amenaza, sobre todo requerimientos de que si no se paga en un plazo va a haber un procedimiento judicial, va a haber intereses, va a haber costas, va a haber gastos, la deuda se va a hacer cada vez más grande y en algunas ocasiones incluso puede ir a peor, puede haber llamadas al trabajo, a familiares. Todo esto puede ser realmente muy cansino y pone de los nervios a las personas que se ven presionadas a responder de alguna manera. Claro, y esa es la fórmula para conseguir cobrar rápidamente ante el cansancio que decidamos pagar. Pero ¿pueden hacer esto, Elena? Pues realmente no tenemos regulación específica en España que regule las empresas de recobro. Somos el único país de la Unión Europea que no cuenta con regulación concreta en esta materia, pero eso no significa que estemos desprotegidos. Realmente tenemos protección a través de las normas penales, de las normas civiles, de la protección, de las normas que regulan todo el tema de la protección de datos y también a través de los derechos de consumidores y usuarios, que vamos a desglosar un poco a partir de ahora. Sí, vamos a explicar un poquito qué podemos hacer si realmente queremos actuar y sabemos que tenemos una deuda. Bueno, lo primero, vamos a dirigirnos, porque todas estas comunicaciones nos van a dar alguna forma de contacto, ¿eh? Entonces vamos a dirigirnos, a poder ser por escrito, y vamos a requerir información y documentación sobre la deuda que nos están reclamando. Probablemente a nosotros no nos suene esa empresa de recobros, así que vamos a requerir a quién representan o qué deuda han cobrado y que nos justifiquen las facturas que supuestamente hemos dejado sin pagar, el contrato que relaciona o que les autoriza a reclamar esa deuda en nombre de la empresa a la cual nosotros inicialmente le debíamos el dinero, y de esa manera vamos a poder comprobar si existe esa deuda, cuál es el importe real de la deuda que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces la empresa de recobro mete intereses que pueden ser excesivos o que a lo mejor no adeudamos, o puede meternos comisiones que no tienen por qué cobrarnos, o pueden estar reclamando gastos judiciales cuando no hay una imposición de costas. Es decir, hay que depurar un poquito, comprobar un poquito qué es lo que nos están reclamando y que sea efectivamente correcto. Y luego, muy importante, comprobar que la deuda no esté prescrita, porque hay unos plazos para reclamar, que cuando ya han pasado ya no van a poder ir al juzgado a reclamarnos, con lo cual nos están amenazando sin una base real para poderlo hacer. Muchas veces existe esta prescripción y tenemos que comprobarlo. Eso respecto a la deuda, pero ¿qué podemos hacer respecto a esas amenazas, a esas coacciones? Bueno, pues si ya llegan a esta situación, lo más importante o una de las formas que nosotros tenemos para protegernos es comenzar a grabar esas llamadas, guardar esos correos electrónicos amenazantes, y si consideramos que puede ser delito, si están trazando una línea en la que ya, bueno, pues eso, ya estamos en un supuesto de amenaza real o de coacción, entonces hay que poner la correspondiente denuncia para actuar frente a este tipo de actuaciones en la vía penal. Y también decíamos que teníamos protección a nivel de datos, de nuestros datos, que hay una regulación importante que protege este sector. En concreto, podemos ejercitar lo que llamamos derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y podemos efectuarlos también frente a esta empresa. Y en especial hay que tener muy en cuenta estos derechos y oponerse a que utilicen nuestros datos, sobre todo, Elena, cuando llaman a otras personas, cuando llaman a familiares, amigos, a nuestros
nuestra empresa en la que estamos trabajando para mencionar que tenemos esa deuda existente. Efectivamente. Y luego otra de las cosas que suele ser habitual y una amenaza que suelen cumplir es incluirnos en un fichero de morosos. Entonces, si nos paramos a pensar, pueden hacerlo, pueden incluirlos en un fichero de morosos. Efectivamente lo pueden hacer siempre y cuando se cumplan unos requisitos. En primer lugar, tiene que tratarse de una deuda cierta, vencida, exigible e impagada. En segundo lugar, no tiene que estar discutida en un procedimiento judicial o un arbitraje, porque si hay un procedimiento judicial aún no sabemos si llevan razón o no. No tiene que estar prescrita, lo que hablábamos antes, todavía tiene que haber posibilidad de reclamarla judicialmente, y además tienen que ser cantidades de no menos de 50 euros. No nos pueden meter en un fichero de morosos por una deuda que sea inferior a 50 euros. Y nos vamos a enterar si nos meten en un fichero de morosos, pues sí, porque uno de los requisitos es que haya un requerimiento previo de pago al deudor con la advertencia de su inclusión en ese fichero. Y además nos tienen que notificar esa inclusión en un plazo de 30 días. Y por último, nos tienen que informar de todos los derechos de protección de datos, esos derechos, cómo podemos ejercitar esos derechos ARCO que yo antes mencionaba y que vamos a tener siempre a nuestra disposición. No os vayáis todavía, aún tenemos un par de consejos interesantes que ofreceros. En un primer momento, cuando una empresa de recobros nos empiece a llamar, es importante mantener la calma, actuar con educación, tratar de conseguir información para saber si la deuda es cierta, si no está prescrita, cuál es su verdadero importe y si la empresa que nos llama tiene una relación contractual con nuestra acreedora. Si la deuda es cierta, antes de pagar es importante negociar una quita. Si no conseguimos toda esa documentación y podemos comprobarla, no aconsejamos realizar el pago de la deuda. Para que ellos puedan acudir a los tribunales tendrán que probar todos esos extremos. Por cantidades pequeñas no suele compensar además esta opción.